Bueno chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a seguir con el segundo video, la segunda parte de la unidad 3 de física, que es, estamos dentro de la cinemática y que trata de movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Entonces vamos a ver de lo que se trata. Nosotros habíamos definido en el video anterior, para poder estudiar el movimiento debíamos definir algunos conceptos, como el de distancia, desplazamiento, velocidad media y rapidez media, velocidad instantánea y rapidez instantánea. Como habíamos visto que el movimiento rectilíneo uniforme, la condición era que la velocidad era constante en el tiempo, es decir, la velocidad en el tiempo no cambiaba. Pero eso generalmente no ocurre. Lo que ocurre en la vida real es que la velocidad va a ir cambiando con el tiempo. Y entonces ahora, para estudiar ese movimiento, necesitamos definir lo que es la aceleración. Dentro de la aceleración tenemos la aceleración media. ¿Qué es la aceleración media? Es cómo varía la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Y esto matemáticamente se escribe así. Es el cociente entre la variación de la velocidad en el tiempo transcurrido, ¿sí? Es decir, que si yo me sitúo entre dos puntos, un punto 1 y un punto 2, y me muevo del punto 1 al punto 2, y tomo que en el punto 1 la velocidad es v1 en el tiempo t1, y la velocidad v2 es en el punto 2 en el tiempo t2, entonces la aceleración media en ese tramo, en ese intervalo de tiempo, nos quedaría como v2 menos v1 sobre t2 menos t1. ¿Qué unidades se usan? Generalmente vamos a usar en el sistema internacional metro por segundo cuadrado, pero también podemos escribirla como centímetros por hora cuadrada o también kilómetro por hora cuadrada, etc. Como vemos acá, es una magnitud vectorial, es decir, que va a ser un vector que tiene magnitud, dirección y sentido, al igual que la velocidad, que era una magnitud vectorial, y el desplazamiento, que también era una magnitud vectorial. Si ustedes ven acá, la aceleración, la definición de aceleración proviene de lo que es la velocidad, y la velocidad era también un vector dividido en un escalar, porque el tiempo es una magnitud escalar, me va a dar como resultado otro vector, ¿sí? Entonces, acá les pusimos un ejemplo. Supongamos que un vehículo que parte con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y aumenta su velocidad hasta 30 metros por segundo al cabo de 5 segundos, ¿cuál es la aceleración media? Entonces, el vehículo que venía a 10 metros por segundo, en un lapso de 5 segundos, aumentó su velocidad hasta 30 metros por segundo. Entonces yo necesito sacar la aceleración, es decir, la variación de la velocidad en ese lapso de tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería la velocidad en el punto 2, que sería 30 metros por segundo, menos la velocidad en el punto 1, que serían 10 metros por segundo, dividido el tiempo, 5 segundos menos 0 segundos, porque si no me aclaran nada, yo debo considerar que mi tiempo inicial es 0 segundos. Haciendo los cálculos nos queda que el auto iba con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Recuerden que estos segundos pasan dividiendo acá al denominador y ese segundo se multiplica con estos segundos de acá. Entonces nos quedan segundo por segundo, segundos al cuadrado. Una vez que ya entendimos lo que era la aceleración media, debemos pasar a lo que es la aceleración instantánea. Les recuerdo que este concepto es un concepto más avanzado que se ve en primer año de la facultad. Solo deben saber las diferencias. La aceleración en un instante o aceleración instantánea es el cociente entre un cambio infinitesimal, es decir, muy pequeño, de las velocidades y correspondiente variación infinitesimal del tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Al igual que la velocidad instantánea, recuerdan que la velocidad instantánea era
la velocidad instante a instante en el tiempo, la aceleración instantánea ocurre lo mismo y la relacionan con la aceleración media. Si ustedes ven, la aceleración media es la variación de la velocidad en la variación de tiempo. Y si recuerdan, en el video anterior, nosotros hacíamos que ese delta tiempo, ¿sí?, se hiciera cada vez más chiquito, es decir, cada vez tendiera a cero, ¿sí? Nunca llega a ser este tiempo 1, ¿sí? Siempre este tiempo, a ver, si esto se hace cada vez más chiquito, es porque el tiempo 2 se va acercando cada vez más al tiempo 1, pero nunca llega a ser el tiempo 1. Solo deben saber que la aceleración instantánea es para obtener la aceleración en un instante específico del tiempo y que también es una aceleración, es una magnitud vectorial. La aceleración media mide la aceleración, acá nos hemos equivocado, disculpen, mide la aceleración en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, esto es para medirlo en un intervalo de tiempo y esto es para medirlo en un instante específico. Es lo único que tienen que saber. ¿Y qué les pusimos acá? Que la aceleración instantánea va a ser la pendiente de la recta tangente de la velocidad en función del tiempo en un punto indicado. ¿Qué quiere decir esto? Acá les hemos hecho un gráfico de velocidad-tiempo, ¿sí? Y la gráfica de cómo se comporta, supongamos que es un auto, las distintas velocidades a lo largo del tiempo que transcurre el movimiento de un auto, ¿sí? Como ven, acá la velocidad no es constante, la velocidad va cambiando instante a instante, por lo que vamos a tener una aceleración, ¿sí? Recuerden que la definición de aceleración es la variación de la velocidad, es decir, la variación de la velocidad a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Y qué les quisimos poner con esto de acá? Si yo agarro un punto, supongamos este punto T1, ¿sí? Entonces, en el tiempo T1 el vehículo iba con una velocidad V1, ¿sí? Y trazo una recta tangente que solamente cruce o toque de la curva, solamente toque ese punto, ¿sí? Olvídense de esta parte de acá. Entonces, ¿qué va a ser la aceleración instantánea? Va a ser la pendiente de esta recta, ¿sí? Ahora, la aceleración instantánea, recuerden que es en un punto, ¿sí? ¿Cómo es este punto que le pusimos acá que no tiene nombre, ¿sí? Bien. En cambio, la aceleración media dijimos que era entre un tramo, ¿sí? Entonces, si yo agarro el tramo desde T1 a T2 y vuelvo a marcar esta recta, me fijo que esta recta es secante a la curva de velocidad. ¿Y por qué? Porque va a tocar en este punto y en este punto, ¿sí? Entonces es una recta secante. Esas son las dos diferencias gráficamente de la aceleración instantánea y de la aceleración media. Es a modo de que ustedes puedan apreciar un poco más las diferencias. No es algo que se tome en los finales. Entonces la aceleración media tiene en cuenta un intervalo de tiempo, por lo que da una recta secante, ¿sí? Y la aceleración instantánea, en cambio, es la recta tangente cada instante de tiempo. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa. Ya conociendo todas las definiciones, podemos estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente mareado. Entonces, este MRV es un movimiento con trayectorias rectas. Recuerden que nosotros solo estudiamos las trayectorias rectas. Y está caracterizado por tener una aceleración constante. En MRU ya vamos a ver las diferencias, pero en MRU la velocidad era constante, ¿sí? Ahora la aceleración en MRV va a ser la constante. O sea que el móvil sufre una variación de velocidad, o sea, si hay una variación de la velocidad, pero esa variación es constante en el tiempo. Esa variación es constante en el tiempo, es algo que tienen que tener en claro. Entonces, como dijimos, la aceleración era la variación de la velocidad con respecto a la variación de tiempo.
Esto era V2 menos V1 sobre T2 menos T1. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a suponer? Para MRV, la aceleración va a ser una constante, es decir, va a ser un número fijo que no va a cambiar en el tiempo, ¿sí? Entonces, de esta ecuación, vamos a despejar la velocidad 2. Despejando la velocidad 2, si nosotros tenemos que la aceleración es igual a todo esto, T2 menos T1 que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Y nos va a quedar esta forma que tenemos acá. Luego lo que tenemos que hacer es pasar sumando la velocidad en el punto 1. Entonces, lo que hemos encontrado acá es lo que se conoce como ecuación horaria del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo. ¿Por qué no en función de la aceleración? Porque dijimos que para MRV la aceleración es constante, ¿sí? Esto no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? A medida que yo voy cambiando el tiempo, voy encontrando distintas velocidades, ¿sí? Por eso es velocidad en función del tiempo. Entonces, a esta velocidad 2 le vamos a poner velocidad final. A esta velocidad 1 le vamos a poner velocidad inicial. Al tiempo 2 le vamos a poner tiempo final o tiempo. Y al tiempo 1 le vamos a poner tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo o delta tiempo, ¿sí? Recuerden que muchas veces, no siempre, el tiempo inicial son 0 segundos o 0 minutos o 0 horas. Entonces esto podemos despreciarlo y nos queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? Si ustedes ven esto que tenemos acá, se van a dar una idea también de que es una función lineal. Que, si se acuerdan de función lineal, teníamos una variable independiente, que en este caso va a ser el tiempo, antes era x, y una variable dependiente, que va a ser la velocidad. En función al tiempo que yo entre acá y le ponga, va a ir variando la velocidad. Por eso la velocidad es función del tiempo, ¿sí? Entonces es una función lineal donde la aceleración, esta a que tenemos acá, va a ser la pendiente de esa función lineal y la velocidad inicial va a ser nuestra ordenada al origen, ¿sí? Entonces, acá les mostramos un gráfico. Recuerdan que en función lineal yo tenía que ubicar la velocidad inicial. Tenemos gráfico velocidad con respecto al tiempo. Siempre el tiempo va a estar en el eje de abscisas, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial va a ser la ordenada al origen, la pendiente va a ser la aceleración, ¿sí? Y marcamos la velocidad final en un tiempo específico. Y con esos dos puntos ya podemos trazar la recta de velocidad con respecto al tiempo. La trazamos desde el origen, no es una recta que sigue en tiempos negativos porque no existen tiempos negativos. ¿Se entiende? Bueno, este gráfico correspondería, por ejemplo, al punto anterior en donde teníamos. Recuerden que en el punto anterior teníamos que la velocidad inicial eran 10 metros por segundo, la velocidad final era 30 metros por segundo y la aceleración eran 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, si armamos la ecuación, nos quedaría que la velocidad final en cualquier punto, en cualquier tiempo, va a ser igual a la velocidad inicial, que siempre es como la ordenada al origen, vendría a ser los 10 metros por segundo vendrían a estar acá, más 4 metros por segundo cuadrado, que es la pendiente, por el tiempo, ¿sí? La velocidad final a los 30 metros por segundo, ¿qué tiempo tenía? 5 segundos, ¿recuerdan del ejemplo anterior? Entonces, esta ecuación de velocidad me define para cada tiempo la velocidad que va a tener mi móvil. Bien, podríamos preguntarnos qué pasa con la ecuación de posición para el MRV. Porque ya acá
tenemos la velocidad con respecto al tiempo. Pero ahora queremos encontrar qué pasa con la posición con respecto al tiempo. Entonces vamos a analizar la gráfica de velocidad, ¿sí? Dijimos que la velocidad en MRV iba a ser una línea recta que iba a tener una ordenada al origen y una pendiente, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es la recta de la velocidad de un MRV. Todo lo que está abajo de esta recta hasta el eje de abscisas es un área, ¿sí? Desde una velocidad inicial hasta una velocidad cualquiera que tiene un tiempo t, esa recta nos va a dejar debajo de ella un área. Y si a esta área la dividimos en dos, acá voy a tener un área que va a ser un rectángulo y un área que va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces tendríamos que sacar el área de cada una de estas dos, del área del triángulo y el área del rectángulo, y sumársela para encontrar la posición con respecto al tiempo. No es necesario que entiendan ahora por qué la posición es la posición que recorre, supongamos un móvil. No es necesario que ustedes entiendan que es el área debajo de esta recta. Es para que ustedes vean de dónde salen las ecuaciones, ¿sí? Si tienen alguna duda o si se quieren instruir un poco más, podrían consultarle a cualquier profesor y nosotros les damos más libros. Pero es para que tengan una idea básica y no vean solamente, les demos las ecuaciones y ustedes no sepan de dónde provienen. Ustedes deberían, como ingenieros, saber de dónde vienen las cosas, y es por eso que los estamos preparando un poco para eso, ¿sí? Por ahora, créanme que la posición con respecto al tiempo, la posición recorrida desde la velocidad inicial hasta una velocidad final, la distancia o desplazamiento recorrido es el área bajo la curva que me da esta recta, ¿sí? No es una curva. Bien, entonces el delta posición, el del desplazamiento, ¿sí? O la distancia recorrida en este caso, porque solamente se va a mover en línea recta, entonces la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Se van a mover, perdón, en una dirección. El área 1 va a ser el área del triángulo. Si ustedes se fijan, el área del triángulo era base por altura, ¿sí? La altura, perdón, es mi velocidad final menos mi velocidad inicial, y eso va a ser igual a la aceleración por el tiempo, porque lo definimos anteriormente de la ecuación horaria del MRV, ¿sí? Pero hasta ahora sepan que esta distancia, ¿sí? Es mi velocidad final, que es todo esto, menos mi velocidad inicial, que es todo esto. Por lo tanto, si resto esas dos distancias, me quedaría esta partecita de acá, ¿sí? Entonces esa es la altura. Y ahora la base, ¿cuál es? Y la base es el tiempo, este t que tenemos acá, ¿sí? Entre un tiempo t0 y este tiempo t, esa va a delimitar mi base del rectángulo. Entonces, el área 1, ¿sí? Va a ser la base por la altura dividido 2 o multiplicado por un medio, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, el área 1 va a ser un medio por el tiempo, y este velocidad final menos velocidad inicial era igual a ¿qué? Aceleración por tiempo. Lo sacamos de la ecuación horaria del MRV, que está un poco más en unas diapositivas anteriores. Entonces, esto que está acá lo voy a reemplazar en esta ecuación y me va a quedar un medio de t por aceleración por t. Es decir, que me va a quedar que la área 1 va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo, ya encontré lo que valía el área del triángulo. Vamos con el área del rectángulo. El área del rectángulo es aún más fácil porque es la base por la altura. La base es el tiempo y la altura es la velocidad inicial, ¿sí? Entonces el área 2 va a ser velocidad inicial por tiempo. Entonces, ahora yo digo, bueno, el desplazamiento total va a ser el área 1, ¿sí? Más el área 2. Entonces, el área 1 era un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Y el área 2 era velocidad inicial por tiempo. Ya aparece una ecuación que deben haber conocido. Pero a la vez, este delta de desplazamiento era mi posición final menos mi posición inicial, ¿recuerdan? Entonces, ahora lo voy a reemplazar acá, este delta x voy a reemplazarlo por x final menos x inicial, y el x inicial, ¿sí? Este que tengo acá, lo voy a pasar al otro lado sumándose con estos dos términos, ¿sí? Entonces nos quedaría que la posición final va a ser igual a la posición inicial que tenía el móvil más el tiempo por la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación más conocida del movimiento rectilíneo uniformemente variado y se llama ecuación horaria del MRV, posición en función del tiempo. Posición en función del tiempo. ¿Y por qué no en función de la velocidad inicial? Porque la velocidad inicial es una constante, porque es la velocidad con la que empezó a moverse, ¿sí? ¿Por qué no la aceleración? Porque en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. Entonces, a medida que esto es constante, porque la posición inicial también es fija, ¿sí? Entonces, esto es constante, y esto es constante, y esto claramente un medio es una constante. Entonces, lo único que varía es el tiempo. Yo varío el tiempo, modifico el tiempo en estos dos términos y se me va a modificar la posición. Por eso es posición en función del tiempo. Entonces, veamos este ejemplo. Un móvil parte de una estación con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Al cabo de 20 segundos, ¿a qué distancia estará de la estación y cuál será su velocidad? Entonces, ¿qué tenemos como datos? La aceleración, que es 5 metros por segundo al cuadrado. La velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, porque no nos están indicando lo contrario. La posición inicial nosotros la tomamos como 0 metros y el tiempo final lo tomamos como 20 segundos. Entonces, tenemos un móvil que parte de una estación con 5 metros por segundo al cuadrado. A esa aceleración se va a mantener en el tiempo, no va a cambiar. Pero ¿qué va a ir cambiando? Su velocidad, ¿sí? Su velocidad inicial es 0 metros por segundo y nosotros queremos saber a qué distancia, o sea, la posición final, se encuentra al tiempo 20 segundos y su velocidad a los 20 segundos. Entonces, planteamos la ecuación horaria del MRV, posición en función del tiempo. Y nos quedaría con la posición final va a ser igual a la posición inicial, que son 0 metros, más la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo, por el tiempo, que son 20 segundos, más un medio por la aceleración, que son 5 metros por segundo cuadrado, por 20 segundos al cuadrado. Ojo con esto, ¿sí? Bien. Entonces, este término es 0, este término 20 por 0 es 0 y nos queda un medio, ¿sí? Un medio por 5 se nos transforma en 5 medios, metros por segundo al cuadrado, y acá nos queda 20 al cuadrado, que serían 400, y ojo porque tienen que elevar al cuadrado la unidad también, serían segundos al cuadrado, segundo por segundo. Entonces ahora se me van estos segundos cuadrados con estos segundos cuadrados, los puedo simplificar y nos queda que la posición final van a ser 1000 metros, ¿sí? Entonces, al cabo de 20 segundos, el móvil se encontraba a 1000 metros con respecto a la estación, que a la estación la tomé como mi punto de origen del sistema de referencia, ¿sí? La velocidad final la obtenemos de la ecuación horaria del MRV, velocidad en función del tiempo. Entonces tenemos la velocidad inicial, que eran 0 metros por segundo, más la aceleración 5 metros por segundo al cuadrado por el delta tiempo, que eran 20 segundos menos 0 segundos. Entonces la velocidad final, este término se nos va. Acá un segundo se me va con el segundo al cuadrado y me quedan segundos abajo.
Entonces nos quedan 5 por 20 son 100 metros por segundo, ¿sí? Bien. A menudo también nos dice que es útil emplear una fórmula que no tenga a la variable tiempo, ¿sí? Pero no vamos a ver esta demostración porque es un poco más difícil de entender. Solamente tienen que saber que existe esta fórmula, que si ven, esta fórmula nos sirve cuando no nos dan de dato el tiempo. Nos dan la aceleración, la variación de la posición, ¿sí? Que acuérdense que este triangulito significa delta. Delta X es X final menos X inicial, ¿sí? No es o sea, este símbolo abarca dos posiciones, la diferencia de dos posiciones. Entonces nos quedaría que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta X. Si ahora abrimos este delta X, como les expliqué, nos quedaría velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por, paréntesis, X final menos X inicial. Entonces acá les pongo un ejemplo. Resolvamos el siguiente ejercicio. Un móvil debe detenerse en una pista de 640 metros de largo. La aceleración de frenada es de menos 1,25 metros por segundo al cuadrado y es constante. Si ustedes se fijan acá, es menos, ¿sí? Es una aceleración negativa. Ya vamos a ver por qué. Diga la velocidad máxima con la que debe ingresar a la pista. Es decir, nos están pidiendo la velocidad inicial. ¿Cómo traduzco esto? Tengo como dato de aceleración menos 1,25 metros por segundo al cuadrado. La velocidad final es 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que el móvil debe detenerse en una pista de 640 metros. O sea que para que se detenga, su velocidad final tiene que ser 0. ¿Sí? Eso es lo que tenemos como dato. Su posición inicial es 0 metros. Y su posición final son los 640 metros. ¿Sí? No puede excederse de esa distancia, porque la pista tiene ese largo nada más. Entonces nos están pidiendo la velocidad inicial con la que debería andar para poder detenerse a los 640 metros. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de una aceleración negativa? Si ustedes se fijan, el vehículo se está moviendo desde el punto 0 hasta el punto 640 metros con una velocidad en este punto, en el punto 0, con una velocidad v inicial, ¿sí? Y en este punto, en el punto final, la velocidad final debería ser 0. Para que eso ocurra, el auto debe aplicar los frenos. Al aplicar los frenos se genera una fuerza que se opone, por eso no vamos a ver dinámica todavía, pero es para que entiendan la idea. Se genera una fuerza en las ruedas que se opone al movimiento. El auto se va a estar moviendo hacia allá, pero va a estar frenando. Es decir, que la variación de la velocidad con respecto al tiempo tiene que ser negativa porque va a ir frenando hacia la izquierda. Si yo supuse que mi sentido positivo era hacia la derecha, entonces la aceleración tiene que ir hacia la izquierda para poder frenar la velocidad. ¿Se entiende? Entonces, ese signo es muy importante porque si ustedes no incluyen el signo en la ecuación, les va a quedar en vez de restar, van a sumar. ¿Se entiende? Entonces, tienen que tener cuidado hacia dónde apunta el vector de aceleración. Es decir, la velocidad puede ir en un sentido y la aceleración puede ir en otro, ¿sí? Eso es cuando estamos desacelerando. Cuando queremos acelerar, la velocidad y la aceleración van a ir en el mismo sentido, ¿sí? Recuerden que son vectores. Entonces utilizamos esta ecuación que les pusimos acá, en donde la velocidad final era 0, o sea, este término se me va. La velocidad inicial es lo que quiero encontrar, que va a ser igual a 2 veces, esto que pusimos acá es la velocidad final, ¿sí? No le hagan mucho caso.
2 veces la aceleración, que es menos 1,25 metros por segundo cuadrado, por x final, que son los 640 metros, menos x inicial, que son 0 metros. Entonces, ahora, trabajando, este término se me va a ir, trabajando un poco más esto, nos queda 1600 metros cuadrados por segundo cuadrado. Recuerden que este metro se va a multiplicar con este metro, ¿sí? Y los segundos con nada, segundo cuadrado. Entonces, ahora este signo con este signo se van y el cuadrado pasa como raíz. ¿En dónde? La raíz va a ser la raíz de 1600 y ojo con esto, la raíz de m al cuadrado sobre s al cuadrado, es decir, se van a simplificar este cuadrado con esta raíz y este cuadrado con esta raíz. Es decir, que la velocidad inicial va a ser 4 metros por segundo. El móvil debería estar en este punto con una velocidad de 40 metros por segundo para llegar a frenar a los 640 metros. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco qué pasa con las gráficas de posición, la gráfica de velocidad. Ya vimos que era una línea recta. Pero ¿qué pasa con la gráfica de posición? Si ustedes nos fijamos en la ecuación horaria del MRU en función de la posición, en función del tiempo, vemos acá que tenemos un t al cuadrado. Bien, no hemos visto funciones cuadráticas aún. Las vamos a ver en la próxima unidad de matemática. Pero deben saber que esto es una función cuadrática. Entonces, en MRU vimos, en donde la velocidad era constante, vimos que la ecuación de la posición era una función lineal en función del tiempo, lo que nos daba una línea recta, pero ahora nuestra ecuación del MRU es diferente, ¿sí? Antes el MRU, la posición en función del tiempo era una línea recta, ¿sí? Ahora en el MRU lo que va a hacer es una función cuadrática, ¿sí? Como la que tenemos acá. Puede ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Ya vamos a ver bien funciones cuadráticas en la próxima unidad de matemática. ¿Y qué pasa con la gráfica de aceleración? Como vimos, en el MRV la aceleración es constante en el tiempo. Y si es constante, va a ser una línea recta, pero horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Repaso. Posición en función del tiempo en MRV, una cuadrática. Velocidad con respecto al tiempo, una línea recta. Y aceleración con respecto al tiempo, una horizontal. ¿Por qué? Porque supongamos que yo les digo que la aceleración va a ser b metros por segundo al cuadrado. Como es constante en el tiempo, no cambia nunca, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer la comparación entre el MRU y el MRV. El MRU tiene trayectorias rectilíneas, ¿sí? Habíamos dicho que era un movimiento rectilíneo. No hay aceleración porque la velocidad no cambia con el tiempo, ¿sí? La aceleración en el MRU es igual a 0. Metros por segundo cuadrado o kilómetro por hora cuadrada, ¿sí? La unidad que ustedes le quieran poner. En el MRU lo que es constante es la velocidad, ¿sí? Acá tenemos la definición de velocidad, era el desplazamiento sobre el tiempo, la variación de la posición con respecto al tiempo. Eso era constante. La ecuación de posición es una función lineal, ¿sí? Habíamos dicho que la posición era la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la velocidad por el tiempo, porque la velocidad acá es constante. Entonces acá tenemos los cuadritos. Posición en función del tiempo, una línea recta. Velocidad con respecto al tiempo, una línea horizontal, porque dijimos que era constante en el tiempo, en el MRU. Aceleración con respecto al tiempo es una horizontal, pero que se encuentra sobre el cero, ¿sí? La aceleración es igual a 0 en todo este tiempo porque la velocidad no cambia, ¿sí? Bien.
¿Qué pasa con el MRV? El MRV también es una trayectoria rectilínea en donde la aceleración es constante, ¿sí? La velocidad ya deja de ser constante porque empieza a variar en el tiempo. Entonces la aceleración, que era la variación de la velocidad con respecto al tiempo, es una constante. La ecuación de la velocidad es una función lineal, lo vemos acá, está en función del tiempo, o también lo podemos ver acá. Y la ecuación de posición es una función cuadrática. Lo vemos acá porque el tiempo, nuestra variable del eje de abscisas o la variable independiente, está elevada al cuadrado. Entonces, la aceleración va a ser una constante. Una constante que si ustedes comparan con esta del MRU, es una constante, es una línea horizontal, pero distinta de cero. Ahora varía. Y la aceleración puede ser positiva o negativa, es decir, que puede encontrarse debajo del eje de abscisas, ¿sí? Pero nunca sobre el eje de abscisas. Bien, la velocidad es una línea recta, ¿sí? Que tiene pendiente y ordenada al origen, y la ecuación de la posición en función del tiempo es una cuadrática. Y siempre empezamos desde este punto porque el tiempo nunca es negativo. Si ustedes ven todas estas gráficas, no están dibujadas con el eje del tiempo negativo hacia la izquierda, ¿sí? Bien, vamos a ver un problema típico de MRU y MRV ya combinados, que son los problemas de encuentro. Se tratan de determinar la posición e instante en que se encuentran dos móviles. En este caso vamos a suponer que el móvil A está moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme y el móvil B está dotado de MRV, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, supongamos que el móvil A y B siguen las siguientes características. La posición del móvil A es a los 0 kilómetros. La velocidad en el punto A son 100 kilómetros por hora, pero supusimos que en el móvil A se va a mover con esta velocidad siempre, ¿sí? Porque es constante. Y el tiempo inicial son las 10 horas. El móvil B, en cambio, su posición inicial son a los 400 kilómetros. Su velocidad en ese momento, a los 400 kilómetros, son menos 50 kilómetros por hora. Su tiempo inicial, 11 horas. Y su aceleración, menos 5 kilómetros por hora al cuadrado. Vamos a ver por qué le hemos puesto la velocidad negativa y la aceleración negativa. Si yo lo grafico, tenemos los 0 kilómetros y los 400 kilómetros. El móvil A parte desde los 0 y el móvil B desde los 400. Yo supongo que mi sistema de referencias indica que a la derecha es positivo. Si se mueve hacia la derecha es positivo y si se mueve hacia la izquierda es negativo. Por lo tanto, si este móvil se está moviendo en esta dirección, tiene una velocidad negativa y como no me está indicando que está desacelerando, sino que cada vez está variando aún más su velocidad, entonces esta aceleración va a ser negativa también, ¿sí? No está frenando, entonces se está acelerando, entonces la velocidad y la aceleración van en el mismo sentido. Pero son negativas porque, ambas son negativas porque este móvil se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Si se mueve hacia la izquierda es negativo. Si no ponen estos signos bien, si no analizan bien este sistema, van a poner mal en la ecuación los signos y lo que va a ocurrir es que les va a dar un número incorrecto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se van a encontrar estos móviles? Cuando tengan la misma posición. Entonces ahora planteo posición en función del tiempo del MRU y del MRV. Para el móvil A que se mueve con MRU, su ecuación es esta, ¿sí? Posición en un punto, posición final del móvil A, va a ser la posición inicial, que son los 0 kilómetros, más la velocidad,
que es constante, es decir, 100 km por hora, por el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final no lo tengo porque no sé en qué momento se van a encontrar, ¿sí? Pero el tiempo inicial sí lo tengo, que son 10 horas. Ahora, como el móvil B posee MRV, su ecuación va a ser la siguiente, con una cuadrática, donde su posición inicial van a ser los 400 kilómetros. El tiempo de encuentro no lo tengo, pero tengo su velocidad inicial, que son menos 50 km por hora, más un medio de la aceleración, menos 5 km por hora al cuadrado, por el tiempo al cuadrado que tampoco lo tengo, ¿sí? Pero ¿qué puedo relacionar de estas dos ecuaciones? Que cuando se encuentran van a tener la misma posición, es decir, la posición final del punto A va a ser igual a la posición final del punto B para que se puedan encontrar, ¿sí? Entonces, planteando esto, hacemos lo mismo que les expliqué recién y ahora vamos a igualar este término con este término. Ambos tendrán la misma posición en el momento de encuentro. XA es igual a XB. Entonces, igualando, ¿sí? Vamos a tener que multiplicar estos 100 por el tiempo y estos 100 por menos 10 horas. Luego vamos a tener que multiplicar menos 50 por t y menos 50 por menos 11. Luego vamos a tener que hacer menos 5 por dividido 2, que sería menos 5 medios. Todo eso por t y todo eso por menos 11. Todo elevado al cuadrado. Recuerden, voy a volver un instante acá y les voy a decir que este tiempo es la variación del tiempo, entre el tiempo final y el tiempo inicial, ¿sí? No se olviden de poner el tiempo inicial porque acá el tiempo inicial no es 0, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Vamos a distribuir un poco esto y si se fijan acá, esto es un binomio de un cuadrado perfecto, es decir que va a ser el primero al cuadrado menos 2 veces el primero que esté por el segundo, que es menos 11 horas, más el segundo al cuadrado. Haciendo todo este análisis, a ustedes les va a quedar, van a juntar los términos que tienen tiempo, los términos que tienen tiempo al cuadrado y los términos que son independientes. Y les va a quedar esta forma que tenemos acá. Les dejo todo esta demostración, ¿sí? Para que ustedes la puedan seguir tranquilos. Pero avancemos un poco más. Entonces, nos va a quedar esta función, igualada a 0. Tiempo al cuadrado, tiempo, y acá no tenemos término con el tiempo. No puedo juntar este tiempo al cuadrado con este tiempo y tampoco no puedo juntar ninguno de los tres términos. Si ustedes se fijan acá, tenemos una función cuadrática que está igualada a 0. Y entonces, como no hemos visto funciones cuadráticas aún, lo que vamos a hacer es usar la calculadora. Entonces les vamos a enseñar a usar la calculadora para encontrar las raíces de esta función cuadrática. Entonces, cuando les quede de esta forma, primero tenemos que identificar coeficientes que se van a llamar A, B y C. ¿Cuál va a ser el coeficiente A? El que acompañe el tiempo al cuadrado, es decir, van a ser menos 5 medios kilómetros por hora al cuadrado. Es decir, el término va a ser menos 5 medios, es lo que voy a poner en la calculadora. Ese es el coeficiente A. El coeficiente B es el que va a acompañar al tiempo, pero que no está al cuadrado, el que está elevado a la 1, ¿sí? Va a ser menos 95. Y este va a ser el término independiente, que va a ser el término C, que no va a acompañar a ningún tiempo. Así va a ser justamente un término independiente. Recuerden que tiene que estar igualada a 0. Una vez que identificamos A, B y C, lo que vamos a ir es a la calculadora. Para las calculadoras más nuevas, ¿sí? Ponemos modo y luego el número 5 y después el número 3. Modo 5, 3. Y nos va a salir lo siguiente.
A, B y C, que son estos coeficientes de acá, A, B y C, ¿sí? Entonces vamos a poner, en A vamos a poner menos 5 medios. Le vamos a dar igual, ¿sí? Luego nos va a trasladar al término B, que vamos a poner menos 95, con sus signos, ¿sí? Menos 95, lo ingresamos acá en B. Le damos igual y nos va a trasladar a que introduzcamos el coeficiente C, que es este número acá, 3295 sobre 2. Lo escribimos así tal cual en la calculadora y volvemos a dar igual. Y entonces estos tres coeficientes marcados en la calculadora nos darán dos tiempos, ¿sí? Un tiempo T1 que va a ser 12,94 horas y un tiempo T2 que va a ser menos 50,93 horas. Vamos con las calculadoras viejas. Para las calculadoras viejas tenemos que apretar dos veces modo, es decir, modo, se les va a abrir una serie de una lista, van a volver a apretar modo, luego van a volver a apretar 1, ¿sí? Vamos a la derecha y nos saldrá lo siguiente, grado, ¿sí? Degree es grado, como es una cuadrática vamos a poner el grado 2, entonces seleccionamos el número 2. Y entonces ahí les va a alargar. El número A lo ingresan, tal cual va a ser menos 5 medios, ¿sí? Tocamos el igual. Número B lo ingresamos, menos 95, tocamos el igual. Y el número C lo ingresamos, 3295 dividido 2 y tocamos el signo igual. Entonces vamos a llegar a lo mismo, a estos dos tiempos. Pero ¿qué ocurre con este tiempo hermoso que está con signo negativo? Los tiempos negativos no existen, ¿sí? Entonces debemos eliminar ese término. Entonces el tiempo que nos va a quedar va a ser ese único que nos ha dado en este caso, que son 12,94 horas. Lo que hemos encontrado ahí es el tiempo de encuentro, ¿sí? El tiempo de encuentro son 12,94 horas. Pero yo necesito saber también la posición en la que se van a encontrar. La posición en la que se van a encontrar, yo puedo reemplazar ese tiempo en cualquiera de las dos ecuaciones, la ecuación de la posición A y la ecuación de la posición B, y me deberían dar las mismas posiciones. Entonces, al reemplazarlo nos queda que A va a ser 294 kilómetros y que B también va a ser 294 kilómetros. Es decir, que el móvil A y el móvil B se van a encontrar a los 294 kilómetros desde el origen de coordenadas y en el tiempo igual a 12,94 horas. ¿Sí? En ese punto. Bien, una cosa más que debemos saber y luego pasaremos a hacer ejercicios son dos casos que se estudian mucho, que es caída libre y tiro vertical. Bien, son casos particular del movimiento rectilíneo uniformemente variado, puesto que son rectilíneos, ¿sí? Son movimientos rectilíneos uniformemente variados, pero tienen la particularidad que no se moverían sobre el eje X, sino que se moverían sobre el eje Y, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que tiene la particularidad de que vamos a estar usando como aceleración a la aceleración de la gravedad. Porque si un cuerpo cae, si yo tiro una pelota desde un quinto piso, va a caer gracias a la gravedad, ¿sí? Por lo que voy a tomar como aceleración constante a la aceleración de la gravedad. Y si yo tiro hacia arriba la misma pelota, la aceleración de la gravedad lo que va a hacer es tirarla para abajo. O sea, si yo la impulso hacia arriba, va a ser en algún momento esa pelota va a llegar a un punto en donde ya la aceleración de la gravedad es más grande que con la velocidad a la que venía o la aceleración a la que venía. Entonces, lo que va a hacer es hacerla caer de nuevo, ¿sí? Entonces,
¿qué vamos a tomar como aceleración? A la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la caída libre? Ustedes tienen que suponer algo. La caída libre, supongamos que tenemos una pelota, ¿sí? Y esa pelota, como es una caída libre, solamente se va a estar desplazando sobre el eje Y, ¿sí? Vamos a suponer que cuando se desplaza hacia abajo, el sistema de referencia positivo lo voy a tomar hacia abajo, ¿sí? En caída libre. Entonces, mi sistema de referencia va a ser el eje Y con dirección positiva hacia abajo. Por lo tanto, la gravedad va a ir en el sentido positivo. La gravedad la voy a poner positiva, ¿sí? O sea, va a ser 9,81 metros por segundo al cuadrado. Como es una caída libre, imagínense que yo estoy sujetando una pelota en el quinto piso y la suelto. Su velocidad inicial, como es una caída libre, yo lo dejé caer. Su velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. No es que yo la impulsé hacia abajo, ¿se entiende? Solo la dejé caer. Entonces la velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Y el delta X ya no va a ser más delta X, sino que va a ser delta H, es decir, la diferencia de altura, ¿sí? Mi H inicial van a ser los 0 metros. Desde donde estoy voy a considerar 0 metros. Y como me muevo hacia abajo, la pelota se va a mover hacia abajo, la voy a considerar que la altura final, ¿sí? Va a ser desde arriba hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Por qué hacemos esto? Para poder simplificar los cálculos, ¿sí? Yo puedo tomar cualquier sistema de diferencia en cualquier sentido, ¿sí? Pero este es el más fácil y el que más sirve, ¿se entiende? Entonces, del MRV, que teníamos la posición en función del tiempo, esta función, la aceleración la voy a cambiar por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y la velocidad inicial siempre va a ser 0. Entonces, ¿cómo me queda la velocidad final? Gravedad por t menos t inicial, ¿sí? ¿Cómo nos queda la ecuación de la posición con respecto al tiempo? Como la velocidad, acá voy a poner altura final es igual a altura inicial más velocidad por tiempo, la velocidad, como dijimos que es igual a 0, este término se nos va, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y la altura inicial también es 0, ¿sí? La supusimos como 0, entonces nos queda que la altura final es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por último, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por delta x. Si reemplazamos esos valores nos va a quedar la velocidad inicial es 0, ¿sí? Entonces nos va a quedar velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por delta altura, ¿sí? X altura final menos altura inicial. En cambio en el tiro vertical, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar desde una posición y voy a impulsar hacia arriba, ¿sí? La pelota. Por lo tanto, ahora mi dirección se va a mover sobre el eje Y, pero mi dirección positiva la voy a considerar hacia arriba. Y ustedes saben que la gravedad siempre va a tirar hacia abajo, ¿sí? Por ende, si esto lo supongo positivo, la gravedad la voy a suponer negativa porque va en el otro sentido, ¿se entiende? ¿Y qué va a pasar? Como lo voy a impulsar, ¿sí? Ahora sí lo voy a impulsar, mi velocidad inicial no va a ser 0, va a ser distinta de 0 para poder impulsarlo y que suba, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar en el tiro vertical? La aceleración va a ser la aceleración de la gravedad, pero negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Porque mi objeto se está moviendo en la dirección contraria a la aceleración de la gravedad. Lo que me está haciendo la aceleración de la gravedad es frenarme este objeto. ¿Se entiende? Bien. ¿Y qué va a ocurrir? La velocidad inicial va a ser distinta de 0 porque lo voy a impulsar. Mi altura inicial acá va a ser 0 metros y mi altura final hasta donde llegue el objeto después empiece a caer. ¿Se entiende? Y además, ¿qué va a pasar en el punto
Cuando este objeto que es lanzado sube, en un momento se va a detener. Ahí, en ese punto, la velocidad final es igual a 0, ¿sí? Entonces, la velocidad, la expresión de la velocidad nos va a quedar velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración, pero la aceleración habíamos dicho que era menos la gravedad. Entonces, más por menos, menos. Menos la gravedad por tiempo final menos tiempo inicial. La altura nos va a quedar, la altura inicial es 0, velocidad inicial que es distinta de 0 por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por la misma razón que recién, porque la gravedad es negativa en este caso. Y por último, la última ecuación nos queda velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2 por la gravedad por delta H. Estas son las fórmulas que ustedes, y así es como ustedes deberían plantear caída libre y tiro vertical, ¿sí? No se enrosquen demasiado, usen estas fórmulas que nosotros les hemos dado y vamos a ver que vamos a andar bien. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.